En este apartado vamos a introducir la independencia de sucesos y este apartado va a estar muy relacionado con el apartado anterior sobre probabilidad condicionada. Como siempre, vamos a partir de un experimento aleatorio. Sabemos que un experimento aleatorio es un proceso en el cual interviene el azar, que tiene asociado el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. Entonces, dados dos sucesos A y B, sabemos que dos sucesos son dos subconjuntos de E, diremos que A y B son independientes si el hecho de que ocurra uno de ellos, puede ser el A o el B, no afecta en nada a que ocurra el otro. O sea que dos sucesos independientes son dos sucesos sin ninguna relación en el sentido de que uno se dé o el otro se dé. Bueno, pues observemos que si tenemos que A y B son sucesos independientes, y consideramos el suceso A raya vertical B, recordemos que esto era A si previamente ha ocurrido B. Claro, como A y B son independientes, el hecho de que ocurra B no influye en A. Por lo tanto, A si previamente ha ocurrido B, el que haya ocurrido B no nos aporta ninguna información. Por lo tanto, esto es lo mismo que A. Y B si previamente A, por la misma razón, también es B. Por lo tanto, recordemos la fórmula de la probabilidad condicionada. Probabilidad de A si previamente B era probabilidad de A intersectado B partido probabilidad de B. Pero como hemos dicho antes, A si previamente B es lo mismo que A, luego de aquí tendríamos que probabilidad de A si previamente B, como A si previamente B es A, lo sustituimos por A. Estamos copiando la fórmula anterior, simplemente sustituyendo A si previamente B por A. Y si pasamos ahora multiplicando probabilidad de B, tendríamos esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí, que es la que vamos a utilizar cuando tengamos sucesos independientes. De todas formas, observemos que la fórmula para sucesos independientes que tenemos aquí no es más que la fórmula de la probabilidad condicionada en el caso particular de que esos sucesos son independientes. O sea que nosotros hasta ahora podríamos haber resuelto un problema donde tuviéramos sucesos independientes porque hubiéramos considerado esta fórmula de aquí sin tener en cuenta esta de aquí, pero que es la misma en el caso particular de sucesos independientes. Bueno, decir también que esta fórmula caracteriza los sucesos independientes. O sea que dos sucesos son independientes es equivalente a que se cumpla esta fórmula para dichos sucesos. Bueno, pues vamos a ver algún ejemplo de aplicación. Y vamos a hacerlo con diagrama de árbol como para la probabilidad condicional. En primer lugar, pues vamos a considerar la baraja española. Bueno, y el experimento aleatorio, vamos a escribirlo en el orden en el que presentamos todos los vídeos, va a ser extraer una carta
de una baraja española. Nosotros sabemos que, como ya hemos dicho, la baraja española se compone de 4 palos: oros, espadas, copas y bastos. Y aquí estamos considerando las cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sota, 10, caballo y rey. Y lo mismo para cada uno de los palos. Luego el espacio muestral estaría constituido: con oros tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y como tenemos 4 palos, 10 por 4, 40. El espacio muestral está formado por 40. Bueno, aquí vamos a considerar una composición de sucesos porque vamos a suponer ahora que extraemos una carta, la devolvemos y extraemos una segunda carta. Observemos que ahora el experimento aleatorio sería extraer 2 cartas, una primera, y la devolvemos y extraemos una segunda. Observemos que es el experimento aleatorio que teníamos anteriormente, pero repetidos 2 veces, con la particularidad de que cuando extraemos la primera carta, la devolvemos para extraer la segunda. Entonces, observemos, bueno, vamos a considerar en primer lugar el suceso, la primera carta sea un basto, la B que hemos puesto arriba, y B, segunda carta, una espada. Entonces, la probabilidad de interceptado B, observemos que al devolver la carta, lo que hayamos sacado en la primera carta no influye en el resultado que saquemos en la segunda carta. Por lo tanto, estos sucesos son independientes. Y entonces sabemos que al ser independientes, la probabilidad de esto sería la probabilidad de A por la probabilidad de B. De todas formas, si no hubiéramos observado que son independientes, utilizando la fórmula de la probabilidad condicional, pues lo hubiéramos hecho. Entonces, la probabilidad de A de que la primera carta sea un basto serían casos posibles. Hemos dicho que tenemos 40 cartas de casos favorables que son 10 bastos, sería un cuarto. La probabilidad de que la segunda carta sea una espada sería también 10 espadas de 40 cartas, un cuarto. Por lo tanto, la probabilidad de que la primera sea basto y la segunda carta sea una espada sería 1 partido de 16. Observemos que si hubiéramos escrito la fórmula de la probabilidad condicionada, ya hemos acabado el apartado, sería probabilidad de A por probabilidad de B si previamente A, pero claro, probabilidad de A es un cuarto y por la probabilidad de B si ha ocurrido A, me tiene igual que ocurra A, porque devuelvo la carta, también sería un cuarto. O sea que es un caso particular de la fórmula de la probabilidad condicionada. Podemos hacer, si queremos, un segundo ejemplo. Vamos, seguimos extrayendo una carta, devolviéndola, y vamos a considerar el suceso A. Bueno, vamos a calcular la probabilidad de extraer 2 sotas. Dos sotas, sabemos que las sotas son dieces. Entonces vamos a llamar a primera carta sota,
Si queremos le cambiamos el nombre para que no aparezcan los mismos nombres que en el anterior apartado. Hemos vuelto a poner A, ¿no? Vamos a llamarle C y D. Y de segunda carta SOTA. Son independientes porque devolvemos la carta, entonces la probabilidad de C interceptado D, porque queremos que las dos sean SOTAs, o sea que la primera sea SOTA y, por eso lo de intersección, y, recordemos que intersección es I y unión es O, probabilidad de la primera SOTA y la segunda SOTA sería probabilidad de C por probabilidad de D, porque C y D son independientes. La probabilidad de C, tenemos SOTAs, pues 4, porque tenemos SOTA de oro, SOTA de espadas, SOTA de copas y SOTA de bastos, 4 de 40 cartas. De la misma forma, aquí tendremos 4 de 40 cartas, simplificando 4 de 40 dividimos por 4 numerador y denominador, un décimo por un décimo, a ver, eso nos ha mareado. 4,40, un décimo por un décimo, que es 1 de 100. O sea que normalmente, si esto funciona más o menos bien, pues vamos a tener de cada 100 veces va a ocurrir esta situación. Bueno, vamos a apuntarlo directamente porque el ordenador nos está fastidiando. 1 partido de 100. Observemos que es más probable, es más grande 1 partido de 16 que 1 partido de 100. Por lo tanto, es más probable que ocurra lo del apartado 1 que lo del apartado 2. Vamos a considerar un segundo ejemplo. El segundo ejemplo va a tratar sobre urnas y bolas. Y lo que vamos a hacer es, tenemos una urna cuya composición es 2 bolas rojas y 5 blancas. Y el experimento aleatorio va a consistir en extraer 2 bolas, vamos a poner mejor, una bola, la devolvemos y extraemos una segunda. Observemos que este experimento aleatorio está formado por es como compuesto por 2 extracciones y entre medio tenemos una devolución. Entonces vamos a considerar un primer suceso que sea obtener probabilidad de obtener la primera roja y la segunda blanca. Bueno, pues vamos a hacer el problema en general con un diagrama de barras y veremos cómo el problema para los siguientes cálculos de probabilidades pues lo vamos a tener hecho. Bueno, para la primera extracción vamos a tener como posibilidades roja o blanca. Si hemos sacado roja, la composición entonces sería 2 rojas y 5 blancas por la sencilla razón de que devolvemos la bola. Eso lo que hace es que se produzca una independencia, que la urna, su composición no varíe. Otra cosa, como ya vemos en probabilidad condicionada, es que la composición de la urna, al no devolver la bola, varíe. Y ahora, una vez que tenemos roja, podemos sacar roja, blanca y roja, blanca, porque en la urna nos quedan bolas rojas y bolas blancas, entre otras cosas porque la composición de la urna no ha variado. Al principio teníamos también, pues ponemos aquí si queremos, 2 rojas y 5 blancas. Vamos a ponerlo un poco mejor, que si no nos liaremos. 2 rojas y 5 blancas. Entonces, si tenemos 2 rojas y 5 blancas, la probabilidad de obtener rojas sería 2
Pues tenemos dos rojas de 7 bolas. Y la de blanca sería 5 de 7. Ahora otra vez 2 de 7 y 5 de 7 porque no varía la composición. Si seguimos el árbol tenemos roja, 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 blanca, blanca, roja y blanca, blanca. Luego la probabilidad sería el producto 2 séptimos por 2 séptimos, sería 14, perdón, 2 séptimos por 2 séptimos es 4,49. 2 séptimos por 5 séptimos, 10 partido 49. 5 séptimos por 2 séptimos, 10 partido 49. Y finalmente 5 séptimos por 5 séptimos, 25 partido 49. Estos son los posibles resultados que tenemos con sus probabilidades y evidentemente si sumamos todas estas probabilidades el resultado va a ser 1. Se puede comprobar fácilmente. Entonces en este primer apartado es la probabilidad de roja en la primera, blanca en la segunda. Estaríamos aquí. Esa probabilidad es 10 partido 49. Imaginemos que en un segundo apartado nos piden que calculemos la probabilidad de obtener las dos blancas. Bueno, pues esa probabilidad es la probabilidad de blanca la primera y blanca la segunda. Nos iríamos aquí. Será 25 partido de 49. Imaginemos que la tercera es que las bolas, probabilidad de que las dos bolas sean de diferente color. Pues eso sería la probabilidad, bueno, este suceso estaría constituido por roja-blanca o blanca-roja. Por lo tanto, la probabilidad en este caso sea la probabilidad de roja-blanca más la probabilidad de blanca-roja. Añadimos un paréntesis si queremos aquí. Salían esos dos resultados y si los sumamos tenemos 10,49 más 10,49 que sería 20 partido 49. Si queremos hacemos la división y vemos la expresión decimal de este número. Ya hemos visto estos dos ejemplos y ahora vamos a hablar de más independencia, pero cuando aparecen más sucesos. Si tenemos n sucesos de, bueno, vamos a suponer, situación general, experimento aleatorio. Vamos a suponer que ese experimento aleatorio tiene un espacio muestral, que es E. Y supongamos que tenemos n sucesos. Entonces tenemos n subconjuntos de E. Pues al igual que para dos sucesos, se dice que esos sucesos son independientes si el hecho de que ocurra cualquiera de ellos no influye en los restantes y así con todos los sucesos. Y en este caso, cuando son independientes, pues la fórmula que se tiene pues es que la probabilidad del producto de la intersección de que ocurran todos esos sucesos simultáneamente, que ocurra el primero y que ocurra el segundo y que ocurra el tercero y hasta que ocurra el último, es el producto de las probabilidades. Pues si consideramos, por ejemplo, el ejemplo anterior, donde tendríamos una urna con dos bolas rojas y 5 blancas, y ahora el experimento aleatorio es extraer, o si queremos hacer 3 extracciones
con devolución, o sea que cada vez que extraemos una bola la miramos, vemos cuál es y la devolvemos. Si nos piden que calculemos la probabilidad de que las tres bolas sean iguales, pues eso ocurre cuando la primera es roja, la segunda es roja y la tercera es roja, o la primera es blanca, la segunda es blanca y la tercera es blanca. Luego esa probabilidad sería la probabilidad de blanca, 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 más la probabilidad de roja, roja, roja. Como el suceso, bueno, devolvemos la bola, la probabilidad de blanca, blanca, blanca sería probabilidad de blanca la primera, blanca la segunda y blanca la tercera. Y la composición, como devolvemos, pues siempre se mantiene. Luego sería 5 de 7 bolas, que hay 7 bolas y 5 blancas. En la segunda extracción 5 de 7 también, porque no varía. La tercera también. Más la probabilidad de roja, 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 que sería 2 séptimos por 2 séptimos por 2 séptimos. Esto nos quedaría 125 partido 3, 7 por 7, 49. 49 por 7 son 343, más 8 partido 343. Y esto es 133 partido de 343. Esta sería la probabilidad. Bueno, comentar que en el caso de que los sucesos no sean independientes, pues actuaríamos como en la probabilidad condicionada para dos sucesos. O sea que tendríamos probabilidad primera blanca, probabilidad de la segunda blanca, si previamente la primera ha sido blanca, y probabilidad de la tercera blanca si la primera y la segunda han sido blancas. Observemos que experimentos aleatorios como los que hemos tratado al principio se pueden trabajar con la fórmula que hemos puesto aquí para la probabilidad de sucesos independientes, porque si consideramos ahora el experimento aleatorio más ejemplo, vamos a llamar 1 a lanzar una moneda al aire tres veces, claro, existe una independencia entre cada lanzamiento. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la probabilidad de obtener tres caras, pues esto sería la probabilidad de que la primera sea cara por probabilidad de la segunda sea cara por la probabilidad tercera sea cara, que sería un medio por un medio por un medio, que sería un octavo. De la misma forma, si consideramos el experimento aleatorio lanzar, en el apartado anterior, en el ejemplo anterior nos faltaba la palabra lanzar, un dado al aire dos veces, o tres o cuatro, o las que sean, pues si queremos calcular la probabilidad de que el primer lanzamiento par y el segundo mayor que 4, vemos que como el hecho, lo que ocurra en el segundo lanzamiento no interfiere en lo que haya ocurrido en el primero, estos dos sucesos son independientes y por lo tanto la probabilidad de esto sería la probabilidad de que el primer lanzamiento sea par. Sabemos que hay tres pares, 2, 4, 6, partido de 6 multiplicado por segundo lanzamiento mayor que 4. Mayor que 4 es 5 o 6. 2 de 6. Y esto sería 6 partido de 36, que es
un sexto. O sea que lo que hacíamos al principio, desarrollando todo el espacio muestral y considerando que todos los resultados serán equiprobables, pues lo podemos hacer utilizando la fórmula de la independencia de sucesos. Además, esta fórmula de la independencia de sucesos nos muestra que efectivamente esos resultados de tanto lanzar una moneda al aire el número de veces que sea o lanzar un dado al aire el número de veces que sea también, todos los resultados son equiprobables y las probabilidades de todos los resultados cuando lanzamos 3 veces una moneda al aire es un octavo y cuando lanzamos un dado al aire que tenemos 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, etcétera, sería 1 partido de 36.